su entrega, su anhelo hacia la verdad, ¿no? Pero bueno, es otro tono y también respondes perfectamente a esto, ¿eh? Lo mismo que Vicente, ellos también buscaban esto, pero otro tono, más complicado, más... Y acabo así, ¿no? Un poco con la idea de... Bueno, pues un poco con la frase de... también de Vicente, como no, que en el fondo la voluntad tiene que gobernar al amor y la inteligencia, ¿no? De cierta manera, cuidado con el amor. Este amor, el amor de Moody, no es todo el amor, ¿eh? Es decir, este amor de Moody, bondadoso, compasivo, fraternal, místico. El auténtico amor puede ser la misma voluntad. El amor por la justicia, al grupo, a todo, ¿eh? Esta es la idea del amor, que a veces nos quedamos con este y hay que ir más al otro de arriba. Y nada, nueva era y sacaría esta, ¿eh? Ya está. No sé ni tomar, pero es que se me ha costado, echate una hora, ¿eh? Tranquilo, espera, voy un momento. Una mica de maqueta. Déjame el cable. Lo que ha explicado de las polaridades y tal, tiene una realidad. En el aspecto psicológico, has mencionado el de puedo actuar, actúo, la rapidez de pensamiento, la rapidez de actuación. Vamos a combinar las tres. En términos normales, cuando la acción es más mecánica que intuitiva, porque predomina esa acción mecánica, predomina el impulso exterior, el puedo se puede identificar, lo puedo identificar con lo que quiero hacer y a veces con lo que debo hacer. Pero a veces lo que debo está en contradicción con lo que quiero. Es decir, me obligo a hacer porque creo que debo, pero no quiero hacerlo. Esa contradicción crea desequilibrio. Cuando lo que puedo hacer se va identificando con lo que debo hacer y lo que debo hacer coincide exactamente con lo que quiero hacer, entonces es cuando va desapareciendo lo que quiero hacer y hago lo que debo, porque puedo hacerlo. Cuando este proceso ocurre, y es un proceso muy largo, la diferencia entre pensar y actuar, que en términos comunes, pienso lento. ¿Dónde estás? Aquí. Lo que primero ocurre es que pienso lento y actúo rápido. Esta es la actuación común. Cuando lo que puedo tiene más de lo que quiero hacer que de lo que debo. O lo que hago está en contradicción con lo que quiero hacer. Me obligo a hacerlo. Eso se caracteriza por un pensamiento lento y una rápida actuación.
responde más a esa actuación mecánica o impulsiva, no fruto de una meditación. Pero cuando identifico lo que debo con lo que puedo hacer, y lo identifico sabiendo el significado de cada palabra que pronuncio, cuando enarbolo una frase, sé lo que quiero decir y utilizo justas las palabras que me hacen falta, porque sé todo lo que estoy diciendo. Entonces es cuando invierto ese circuito cerebral y los órganos sensitivos no son los que me dan impresiones, sino es mi cerebro, mi voluntad, el que pide datos a esos órganos sensitivos. Y entonces se invierte el proceso. Y en lugar de pensar lento, ahora pienso rápidamente. He reducido el tiempo que uso para mis propias deducciones. Si he reducido el tiempo entre lo que debo y voy a hacer y hacerlo, es porque ese tiempo cada vez es menor, lo cual quiere decir que mi pensamiento es rápido, pero me despreocupo de la manera de actuar, porque estoy ocupado en pensar rápido y me despreocupo de actuar porque sé que lo que crea en un pensamiento, en mi plano mental, con el tiempo se transformará en materia astral, que con el tiempo esa mental y astral se transformarán en el plano físico. Y es la repercusión que no depende de mí. Yo me ocupo de pensar rápido, de crear la primera materia que depende de mí directamente, que es ese pensamiento inexistente hasta entonces. Si ese es pensamiento original, siguiendo todo el proceso hasta la materia, producirá una materia también original. Eso crea un nuevo individuo. Y un grupo de individuos de este cariz crea una nueva sociedad, por lo tanto, crea una nueva humanidad. Es la humanidad acuariana. ¿Qué ocurre eso en la estructura cerebral? El cerebro, las capas corticales del cerebro, son 6. ¿Por qué demonios precisamente la cuarta es la que ha de estar activa para que piense rápido y me despreocupe de la acción? ¿Por qué la irradiación y el servicio espiritual depende de que esa cuarta capa cortical de nuestro cerebro esté activa? ¿Y por qué se demuestra científicamente en neurofisiología que en aquellos individuos en los que la cuarta capa cortical no está activa, sus neuronas tienen una de las dos ramificaciones inactivas, desconectadas? ¿Qué ocurre cuando pienso rápido y actúo lento? Que una neurona está conectada con la parte inferior de cada una de las capas y con su parte superior también. De manera de que esa neurona ha prolongado sus ramificaciones en la parte inferior o polaridad negativa de esa capa, que es la que contiene la capacidad de generar impulsos eléctricos de carácter negativo. Negativo no es malo, sino electricidad negativa. Y con la parte superior de cada una de las capas para generar los necesarios impulsos de electricidad positiva. De manera de que esto constituye ahora un circuito cerrado. ¿Qué ocurre con una batería del coche que tiene los dos polos? ¿Qué ocurre si introducimos un aislante? Que no hay intercambio químico entre los dos polos y la batería no funciona, el motor de arranque no va. Quitas el aislante, ¿qué pasa? Que aquello produce corriente. Pero ¿cómo funciona esta corriente? Por dentro de la batería, que es la parte física, está funcionando desde lo negativo hacia lo positivo. La materia siempre tiene esa circulación de lo negativo a lo positivo.
¿Qué ocurre cuando estamos pensando lento y actuando rápido? Que está circulando así. Pero ¿qué ocurre cuando es al revés? Que se invierte el circuito. Y entonces es cuando, al invertirlo, la neurona necesita estar conectada a las dos polaridades de cada una de las capas, para que el circuito quede cerrado y el cerebro pueda emitir un impulso fruto de las polaridades positiva y negativa de cada una de sus capas corticales. Este es el proceso que diferencia a lo que místicamente llamamos discípulo de lo que no lo es. Un discípulo, el practicante de Agni Yoga, es el que ha construido su cerebro a partir de este tipo de neuronas. Piensa rápido y actúa lento. Y entonces se produce todos esos efectos místicamente considerados antakarana, luminosidad, irradiación magnética, etcétera, etcétera. Lo que Ferran nos acaba de exponer, como que ese átomo se desintegra y esa desintegración sale de la estructura atómica a la que pertenecía, y si sale, ¿dónde va? Al espacio exterior. Y eso es la irradiación. Y eso se está produciendo en nuestro cuerpo constantemente. Y ese es el proceso que hace que esa neurona, en fisiología se conoce como una neurona reverberada. La inmensa mayoría de nuestras neuronas no están reverberadas, porque tienen una parte del circuito que no está completa. Y hay una parte de esas capas corticales de nuestro cerebro que no están conectadas. Por lo tanto, nuestro cerebro está, cuando esas neuronas no están conectadas con las dos polaridades de cada una de las capas, las electroencefalografías que se practican dan a entender que entre 35 y 75 hercios, como veis, en el cerebro está mandando impulsos que oscilan entre 35 y 75 hercios. Pero cuando nos encontramos con un cerebro de rapidez de pensamiento y se despreocupa de la acción, y ocurre que en ese cerebro hay más neuronas reverberadas que no, estas puntas desaparecen. Su frecuencia vibratoria no es entre 35 y 75 hercios, que eso produce un voltaje entre 3 y 11 voltios, cuando el funcionamiento normal del cerebro es alrededor entre 40 y 50 hercios y queda su frecuencia estabilizada y el voltaje también, porque pasa a funcionar entre 4 y 6 voltios. Lo cual quiere decir que esa disminución de voltaje implica un aumento de la intensidad eléctrica y un aumento de la frecuencia y una disminución de la longitud de onda. Y precisamente la longitud de onda es la energía de la materia. A mayor longitud de onda, mayor densidad material. Si tengo una densidad material fuerte, es que mi pensamiento, que es menos material, tiene que atravesar toda esa densidad y tengo que pensar lentamente. Pero si mi materia tiene una frecuencia en la que puedo trabajar conectando lo sutil con lo denso, mi cerebro no tiene que hacer estas oscilaciones que me desequilibran, sino que con un funcionamiento más uniforme estoy actuando con mucha mayor potencia e intensidad. Bueno, pues quería mostraros un poco el esquema respecto de las polaridades, que es una realidad.
parece, y ahora después de comprobar que nadie ha protestado por lo que aclaramos anteriormente, pasamos al venga, empezamos por la izquierda, Eloy. No, ya está. Cambiamos por allá. Vale, Maruja. ¿Ahí quieres? Sara. Bueno, solo darte las gracias. Y has nombrado lo de l'Agni Yoga de Roeris. Y es cierto que el vocabulario es difícil, pero hay dos palabras que salen muchas veces. Yo quería preguntarte lo del magneto y lo del balance. Yo lo traduzco por imán, que la Tierra lo nombra referido varias veces al magneto cósmico. Y luego el balance. Nombra mucho el balance. ¿Es el equilibrio? No te podía afirmar porque no Supongo he que leído a será... fondo. Ah. He leído entre líneas lo que ellos dicen. Perdón. ¿Contestas ahora o contesta al final? A ver. Bueno, al final. Yo pienso... No, es igual al final. No, lo digo porque, a ver, yo tengo que editar la película. Si tengo que estar continuamente, hay que ir haciendo cortes. Ah, bueno. Es más práctico al final. Bueno, pues Nada, pues nada. espera, un bolso. Nada, solo era eso. A ver, la voluntad hay que aplicarla. Sí, sí. Y cuando nos ofendemos por aplicar la voluntad, quiere decir que el buddhi no está manifestado. Están manifestadas las emociones, la parte más densa del aspecto crístico. Esto os voy a dar, ¿eh? Os voy a dar, ¿eh? Os voy a dar, ¿eh? Me debes a mí algo, ¿eh? Bueno, Os voy a dar. si alguna persona luego sabe que lo puede Exacto, aclarar, comenta, sí. las palabras concretas serán magneto y balance. Yo me imagino que balance es equilibrio por el contexto. Y luego, si podías profundizar un poquito entre la diferencia entre discernimiento y discriminación, que ya sé que por lo que has explicado, la discriminación es del plano mental concreto y el discernimiento parece ya que es el mental abstracto, pero si pudieras profundizar en las cualidades para reconocerlo un poco mejor. Sí, paso. Bueno, yo tengo entendido que energéticamente hablando, desde el punto de vista del magneto y el balance es, hasta donde yo he podido saber, es la capacidad que tiene el propósito que anima a la razón, bueno, al aspecto atma, de cambiar a voluntad, según el propósito definido, en la polaridad de la magneto. Del magneto, sí. El magneto. Tiene la capacidad de a voluntad, debido al propósito definido, de cambiar la polaridad. De hecho, eso se puede manifestar incluso desde el punto de vista del audio, con el balance del altavoz positivo y el negativo, si quieres cambiar que el sonido vaya hacia aquí o hacia allá, dependiendo del propósito definido que tengas de cara a ese magneto. Vicente nos decía, tenéis que ser radioactivos. Radioactivo malo. Bueno, pues yo agradecer a Ferran la exposición que ha hecho porque la verdad es que me ha aclarado muchas cosas y también me ha ayudado pues a entender un poquito más la parte más teórica de Eloy, que a veces pues me cuesta un poquito entender a Eloy y seguirle. Pues la verdad es que a continuación Eloy ha hecho su exposición que la verdad sinceramente hoy lo he entendido perfectamente y se me ha quedado súper clara. Agradeceros a los dos, ambos dos, toda esta información que, bueno, pues, personalmente me ha venido muy bien. Pues para mí, vamos, el trabajo que has hecho es una síntesis real, ¿no? Y que te permite realmente situarse un poquito en todo lo que he oído pues a través de otros cursos, ¿no? Y entonces como que lo he visto todo todo reflejado. Lo que pasa es que mucha información, lo bonito es que está ahí todo concentrado, entonces que te permite, pues eso, sobre todo situar un poquito cada cosa. A mí me ha permitido también aclararme un poquito más en algunas cosas, pero realmente muchísimo material para volver a ver despacito y trabajar en ello. Gracias. Pues mira, siempre nos preguntamos
¿qué ocurre dentro de nosotros o qué debe ocurrir dentro de nosotros o dentro de los demás que nos preguntamos para cambiar? ¿Qué es lo que nos fuerza a cambiar y qué ocurre, ¿no? Y me parece que lo has expuesto de una manera gráfica interesante para volver a verlo muchas veces. Esto ha sido densísimo, interesantísimo, porque claro, has cogido la enseñanza de muchísimas fuentes, inteligentemente lo has aunado, y esto me imagino que lo podrás pasar, ¿no? Pero es muy interesante ver que efectivamente, finalmente, es la atención, la intención, lo que hemos estado hablando a niveles espirituales y a nivel científico, los pones tú exactamente igual. Digo lo mismo, pero es que sí, un agradecimiento por ese trabajo que de verdad que nos va a venir muy bien a todos. Miguel. Realmente creo que estamos coincidiendo en agradecerte la importancia de todo este trabajo inmenso que has sintetizado. Creo que casi todos nos hemos identificado en muchos de los aspectos que tú estabas mostrando, tanto en el trabajar lento, en el reaccionar, en toda una serie de cosas, pero es que es tanto lo que nos has dado que realmente te quedas con la sensación de que no he comprendido más que la cuarta parte y quiero entenderlo todo. Bueno, yo también sigo con el agradecimiento. Me parece que efectivamente el trabajo es muy bueno, porque de este trabajo podríamos estudiar todos un montón y lo que no comprendiéramos tener que buscarlo en libros o donde pillemos. Y me ha parecido a mí personalmente interesante que hayas hecho, no hincapié, hayas mencionado que para pasar al Agni Yoga, que tanto menciona Beltrán Anglada y que me parece fantástico llegar, pero que hay que haber trabajado la mente, lo cual se hace con el Raja Yoga, que mientras no se haya trabajado la mente no podemos pasar al Agni Yoga, porque nos falta ese recorrido completo que es absolutamente necesario. No podemos saltarnos escalones. Y entonces a mí eso me parece interesante, porque todos tenemos que aprender de todo. El más alto del más bajo y el más bajo del más alto. Y nada más, que muchas gracias. Gracias. Bueno, pues habéis hablado un poco de que muchos datos y no sé, a mí me ha llegado mucho esta exposición y me quedo un poco con la síntesis de la exposición. Efectivamente, pues ha habido muchos datos, pero sintéticamente esto es el sendero espiritual, desde que comenzamos hasta que se llega pues a esa unión, o la unión con la mónada. Es una explicación muy buena, muy entendible de lo que es el sendero espiritual. Ahora que después nos queramos fijar en los diferentes pasos y tal, pero sintéticamente es esto. Y enlazando un poco lo que has explicado con lo que luego ha explicado Eloy. A mí siempre me gusta un poco ir a la práctica. Vamos a ver todo esto muy bien, y está bien conocerlo, cómo lo llevamos a la práctica, cómo se activa la cuarta capa para irradiar, para hacer este servicio por irradiación. Entonces, pues vamos a ver, esta cuarta capa yo entendí que se va activando en la medida en que nosotros vamos utilizando nuestro libre albedrío, con todas las equivocaciones que esto implicará, el decidir por uno mismo, el pensar por uno mismo, y esto está relacionado con la síntesis de los opuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con este libre albedrío, pues unas veces pues estaremos oscilando, estaremos experimentando, hasta que poco a poco, viendo las consecuencias de nuestras acciones, estaremos llegando como a esa síntesis. Y por esta activación del libre albedrío es lo que nos llevaría a ir activando esta capa. Esto es, creo que es así, ¿no? Al hilo de lo que acaba de decir Ana, quisiera cogerme a ello para decir que la mente es aquel instrumento que hemos tenido desde el reino animal y que lo vamos a utilizar durante todo el reino humano hasta pasar al quinto reino. La mente es una maravilla.
la primera parte de la mente, que llamamos la mente inferior, a la que tanto pues, detestamos, es el entrenamiento, y la mente superior es la mente entrenada. Para mí es eso. Y después, sobre lo que decía Ferran, y ahí va la pregunta, cuando vemos ahí círculos, el de abajo se toca con el siguiente y el siguiente se toca con el siguiente. A raíz de lo de la buena voluntad o la voluntad al bien, pues dos matices. El primer matiz es que nunca podemos desprendernos, o sea, la mente que se desprende del deseo es la mente que puede conectarse con el corazón. Hasta que no ocurre eso, no se puede, por mucho que decidamos o que queramos o digamos. Y después otro matiz, la diferencia que hay entre buena voluntad y voluntad al bien. La buena voluntad es el ánimo de hacer el bien. La voluntad al bien es la incapacidad de hacer el mal. Ya no hay posibilidad, ya no hay ni un átomo en nuestro cuerpo que pueda hacer eso. Esa es la diferencia que veo yo, que tú has reflejado muy bien con los círculos que no se vuelven a tocar. Si quieres aclarar eso. Perdona, yo pensé, tú has dicho, yo ya he hablado. Eso es lo que has dicho. Te toca, no digo nada, no digo nada. Tranquilo. Bueno, voy para allá. Quiero agradecerte también la cantidad de horas que has dedicado para hacer todo eso y la cantidad de lecturas que has tenido que escudriñar y la síntesis aunando, correlacionando unas con otras para sintetizarlo todo y presentarnos el fruto de muchas horas de tu tiempo y de tu trabajo. Muchas gracias, Ferran. Y habéis visto en 4 gráficos que ha presentado, primero el proceso inicial en el que se inicia el camino del discipulado, que ha situado al libre albedrío en el primer lugar, pero cuando ha llegado al 4.º gráfico, ¿dónde estaba el libre albedrío? Allá abajo. Ya no tiene importancia. Ha quedado ya sin importancia, cosa que ahora es algo que tenemos que adquirir. Pero una vez adquirido, hay otras cosas por adquirir. Y en el proceso evolutivo, lo que ahora ha adquirido importancia, nos ha mostrado y demostrado qué poco importante que es. Porque queda allá abajo, completamente olvidado, un detallito sin importancia, y ahora es lo superior que... Y hay otro detalle que es lo que él ha estado explicando durante todo su proceso respecto del plano búdico y del 4.º plano y del 4.º chakra. Fijaros qué coincidencia. Ha de ser la 4ª capa cortical del cerebro. 4ª capa, 4.º chakra, estamos en la 4ª ronda, 4.º planeta, oye... 4ª cadena, 4ª cadena... Vale, y no sé cuántos 4 más. Yo no quería decir nada porque, sobre todo era gratitud y ya se había demostrado, y me quería quedar con tu síntesis, como lo han dicho todos, y casi que desmerecía hacer análisis en cualquiera de los aspectos que has comentado. Pero conforme han ido hablando, me ha venido una forma de unir lo que tú has comentado con una frase que, por cierto, una cita de Vicente, y con una analogía que hace mucho tiempo Rafa expuso, y me gustaría dibujarla si nos... Adelante. Había guis, ¿no? Por aquí. Algo mucho, ¿eh? Así queda uno. Bueno. La cita hacía referencia... Allá no es, ¿o qué son? Sí. La cita de Vicente hacía referencia a la psicología trascendente, que él la visualiza como un proceso en el cual se integra en un núcleo todo nuestro trabajo sobre el mundo mental, emocional y energético. ¿Vale? Creo que esa cita es la que has comentado. Y después has incidido bastante en todas tus diapositivas
en la síntesis de opuestos, ¿vale? Y esto lo uno con lo que tú lo representas en un triángulo, pero a mí me gustó mucho la representación que hace años hizo Rafa, o al menos estando yo presente, del péndulo. Si os dais cuenta, el péndulo podría ser el centro, un péndulo que oscila digamos, entre un polo positivo y un polo negativo. Un polo negativo. Fijaros que el péndulo realmente lo que está describiendo, no sé si me sale bien, va a salir la patata más que otra cosa. Entre un positivo y un negativo, no sé si recuerdas, Rafa, el trabajo del péndulo que tú nos explicaste, y relacionándolo con esta integración en un núcleo, en la medida que nosotros vamos equilibrando los opuestos mediante la atención y la serena expectación, digamos que en esta oscilación el péndulo, el trabajo es un trabajo ascendente, ¿vale? Aquí también tenemos otro símbolo, que es el símbolo de la cruz, ¿vale? Como en el terreno, como en el plano horizontal se manifiestan los opuestos de la personalidad, y en el vertical la serena expectación nos hace ascender. Pero fijaros que en la medida que, utilizando el ejemplo de Rafa, el péndulo va oscilando cada vez menos, de hecho, cuando en la vida cotidiana estamos más atentos, nuestras oscilaciones entre momentos de euforia y momentos de depresión son menos extremos, son más calmados. Ahí volvemos también a la calma en la que tú hablabas y que podía representarse en la aproximación, en el contacto en el yo superior, en la integración de ese núcleo que hablaba Vicente Beltrán. Así rápido. Bueno, un poquito a las pocas preguntas y sobre todo congratularme de lo bien que habéis tratado y que por los comentarios, la verdad que muchas gracias. Vamos a ver, respondemos a Sara. Sara, ¿dónde va? Sí. Ahí se va la pila. Vale, vamos a mirar este detalle del discernimiento y la discriminación. Aquí. Discriminación, la CER ha dicho muy bien, la mente concreta es lo máximo que hay y realmente ha avanzado mucho científicamente. El quinto rayo ha estado y está pues ahí, ¿no? Y ha llegado a controlar prácticamente todo lo que es materia, ¿no? O los tres de abajo. Entonces, discernimiento empieza aquí, cuando, fíjate que están exotéricamente todo el mundo está ahí, ¿no? Ahí citabais a Cartol mismo, ¿no? Cartol está hablando de que te plantees críticamente todo lo que estás viendo un poco, ¿no? Pensamiento crítico exotéricamente, pero ya digo, es un poco ver la vida y decir, hey, esto no es lo que yo... no he de creer totalmente en ello, ¿no? Eso está diferente. Este discernimiento es plantear la vida quizás con esta síntesis vertical un poco, ¿no? Esto pertenece a César y esto a Dios, ¿no? Desde esa doble, que no es la discriminación, que aquí está más flojita ya, todo lo que contrasta la discriminación es del César, en cierto modo, ¿eh? Esa es la diferencia. Y justo aprovecho para, tú decías la comunicación con Budi, que es la parte más delicada. Aquí hay un poquito, que es cuando todavía en discernimiento, puede llegar destellos de intuición, ya entras en algo de Budi, porque son los planos inferiores del Budi que tienen planos intuitivos, digamos, ¿no? Pero te refieres más aquí un poco también, el salto teórico que decía Beltrán hacia Budi, pero me parece que hay una más clara aquí sería el punto un poco, esta es la parte más difícil, es decir, cómo desde el discernimiento superior o sintético, le llamo yo, en que te basas en los ideales espirituales, ¿no? Ese triángulo está arriba siempre, disparando rápido, un poquito, con los ideales clarísimos, de buena voluntad, de voluntad del bien, y está ahí, ¿no? Tranquilo, sabe cómo actuar ya, porque está muy arriba, o sea, debe saber cómo actuar y el triángulo se ha reducido. El margen de error es menor ya, porque ya está muy instruida aquí la mente, está muy instruida
y la idea es cómo saltar, ¿no? Y bueno, primero por intuición, pero luego, si una expectación, es un camino, realmente es un camino. A partir de esta serenitud entre corazón y mente, pues vas a llevarte hasta el punto 3, ¿no? Hasta el punto en que te des conciencia búdica, ¿no? Es la parte más difícil, porque en cierto modo, bueno, eso ya va al 4, y aquí está la clave, ¿no? No me atrevo a decir que la esfera búdica absorbe la mente, pero iríamos un poco a lo que creo que has comentado tú o por aquí. Realmente, sí, exacto. No tenía importancia antes. Libre albedrío, ¿no? Queda abajo de todo. Cuidado, la mente va a quedar abajo de todo. La mente, esta que tanto, estamos ahí, ¿no? Pues esto nada, O sea, si Buddhi absorbe la mente literalmente, eso son palabras mayores, ¿no? Pero lo veo. Entonces, poco por aquí, ¿no? Y el salto hacia Buddhi lo puedes ver también de este tipo, ¿no? Sí, tercera, cuarta dimensión, apagando el plano mental, desapareciendo el plano mental hacia Buddhi, pero bueno, no hay mucho más que decir que esta. Yo creo que me quedo con este gráfico, ¿no? Esa diapositiva anterior, la que has pasado. Sí, yo creo que... Esta de los átomos centrales. Sí, esta es la de las esferas. Si puedes, el gráfico de la izquierda, Este has nombrado el tercer tipo de movimiento, es hacia atrás. Exactamente, sí. Parece ser que aquí el punto es el central... movimiento del despertar radical. Sí, esto lo decía Bruce, sí. Esto parece que hay hacia adentro del punto ese infinitísimamente, también puedes ir hacia adentro del punto. Y este hacia adentro da el salto hacia la otra dimensión, para entenderlo. Claro, nuestra mente no puede llegar allí, no podemos entender una cuarta dimensión así como así, ¿no? Pero se empieza por aquí. Así ya no sé si un día pues veremos si podemos entenderlo, ¿no? De todas maneras, yo pienso que quizás se queda más con esto, aunque es impreciso, ¿no? Es impreciso, es decir, hay un momento que con Agni Yoga y con una síntesis con estos dos, a la vez, hay que aspirar a intentar buscar conciencia búdica. Yo me quedo con esto y es impreciso, ya lo sé. Científicamente no se puede defender, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Para mí, decía Sara, sería un poco esta idea, Entonces, nada, habéis hecho poquitas preguntas. Carmen hablaba, me parece que, sí, ha dicho alguna cosa que quería comentarte. Buddhi Libre Albedrío, bueno, más o menos has comentado, y quizás lo mismo, ¿no? El salto hacia Buddhi, quizás desde esta doble, o sea, mentalmente aquí, y con el corazón aquí un poco, fíjate que estamos buscando el equilibrio que decía Vicente, ¿no? Entre el corazón y la mente, es una síntesis que luego se transforma posiblemente en una absorción, ¿no? En el que Buddhi manda. Buddhi en sí, no sé si no se va a reflejar del mental, el mental se reflejará Atma, o sea, en el fondo la mente la va a llevar este lo que hace es dejarnos entrar en jerarquía, en buena voluntad, otra función que no es mental, para mi punto de vista. Buddhi es el balance del que hablaba. Sí, que no he dicho nada, pero muy bien. Sí, por eso que bien. El balance de la Buddhi, ¿no? Perfecto, o sea, es una buena interpretación. Desconozco, ya digo, la obra a fondo de Roig y muchísimas palabras que no sabes muy bien a veces, ¿no? Pero bueno, esta es la parte clave, es decir, este esquema es la parte clave. Cómo desde una expectación, desde una atención monádica, silencias todo esto al punto que vas alejando la intuición y ese balance un poco te puede llevar al de arriba, ¿no? Es difícil de explicar y de entender en el fondo, sí. ¿Los místicos en qué parte estarían de todo este proceso que tú has Bueno, hablado? lo que ya Jesucristo, en principio, él hablaba de acercarse hacia el corazón, en cierta manera, ¿no? Yo no me atrevería más a... Bueno, pasa que en el tiempo de Cristo tampoco había tanta bibliografía ni nada de esto, ¿no? Pero él hablaba del amor, lo que pasa es que ese amor quedó devocional por la época que era, ¿no? Quedó un poco pues en el corazón y se quedó en el corazón, Y con Agni Yoga un poco el corazón tiene que abrir hacia arriba, dejarse llevar desde Buddhi, la diferencia, ¿no? Místicamente, lo que te digo, está el corazón como chakra sin activar en todo esto, ¿entiendes? O sea, estamos en una mente discernitiva, como mucho, y devocional. Un poco Raya Yoga, un poco Bhakti Yoga, Raya Yoga, pero no existía todo esto. De cierta manera no estaba escrito. ¿Puedes decir algo, no? Por eso de las polaridades, no sé qué se lo comentaba antes, desde el punto de vista físico,
mientras el corazón es el aspecto superior, hipotético, cuando se le representa pictográficamente, el corazón está invertido, el chakra del corazón está invertido, está hacia abajo. Cuando la conciencia, cuando el discípulo adquiere la conciencia ya superior, al cambiar la intención, cambia la polaridad, además ya lo dice el Kybalión. Entonces, al subir desde los planos inferiores a los planos superiores, el inferior, que era positivo, cambia a negativo. Y entonces, muchas veces cuando vosotros veis en una pintura el chakra del corazón hacia arriba, es porque ese chakra ya se ha convertido en el tercer aspecto. Bueno, en el segundo en este caso. Es una persona iniciada. Los aspectos del Agni Yoga, lo bueno que tiene es que a voluntad cambiamos la polaridad de los cuerpos o de las vibracionales. Lo difícil es mantenerlo. Sí, sí, muy bien. Bien, y quizás un poco relacionando todo este tema, ¿sí? Por expectación, por síntesis mental, se intenta consolidarte en Buddhi y un poco resolver miedos, como teníamos el tema de ayer de Rafa y tal, ¿no? Pero quizás quedó ese punto, yo tampoco lo comenté, la atención, el gran poder es que es monádica, es decir, la atención, curiosamente, la puedes sentir mentalmente, pero tiene un poder monádico, es decir, que puntualmente te puede resolver puntualmente, ¿no? Pero para resolverlo de una manera ya, para ser capaz de resolver todo, es en Buddhi que un poco ha anulado ya las polaridades mentales, ¿no? Si consigues consolidar Buddhi, esos problemas ya no aparecen, de cierto modo. Entre tanto, la atención es poderosísima, ¿no? Con la idea de Rafa. Sigo con las... Quedaba alguna cosita, me parece, por aquí, ¿eh? Y Miriam decía, por la voluntad por tener bien, que esto salía aquí realmente me costó, a ver, encontrar, bueno, quizás esta misma diapositiva, ¿no? Esta misma que salen las características, luz, amor, el poder, pero digamos que uno individualmente, como aspirante, por su acercamiento espiritual, el punto de arriba de la polaridad, el punto que te pones individualmente arriba es correctas relaciones, es decir, a tu alrededor empiezas ahí, ¿no? Todo que sea inofensivo al alrededor, que intente, importante también que nadie se sienta mal, etcétera, o sea, correctas relaciones como primer punto. A la que empieza a entrar el corazón, empieza a entrar Buddhi un poco, buena voluntad, responder a buena voluntad vía jerarquía o vía tú mismo, a partir de aquí, pues poco a poco vas entrando aquí, ¿no? Y voluntad al bien, en teoría, fíjate que aquí he puesto algún matiz, voluntad al amor al bien, decía Vicente Beltrán, voluntad a la paz. La paz parece que aparece en el momento en que ya no tienes abajo ninguna polaridad y respondes a Atman, en cierto modo, ¿no? Entonces, un poco me gusta esta parte agrupante, ¿no? Que parece que cuesta a veces, pero buena voluntad, estás con una mente, como decíamos, muy eficaz, muy poco errónea, y ya con el aspecto amor ese que decíamos un poco más, vamos a decir, místico, bondadoso, comprensivo, estás con estos dos. A la que ya entra no hay ningún error, ¿no? La buena voluntad, al ver que decías algo así como... La posibilidad de no hacer mal a nadie, ¿no? Porque ya amas a todo. No n'hi ha possibilitat perquè no tens... Claro, porque estás apuntado a un tipo muy superior. Lo tengo apuntado a algún lado, pero bueno, será más loco. A ver, yo es que me gustaría que tuvierais un poquito más de orden. Yo hago una grabación para que la gente de América, que algunos me la han pedido, lo puedan ver, de vídeo, porque os quieren conocer algunos. No para un capricho personal mío, lo quiero que quede claro. Entonces, si os digo unas normas mínimas de levantar la mano, es para que la grabación quede mejor, nada más. El séptimo rayo también tiene que ver con el Agni Yoga. Metámonos en la cabeza. Ferran, ¿tienes más preguntas? Yo creo que ya está. Lo tuyo ya lo has dicho antes. Tengo una. Pero José, después. ¿Quieres hablar tú? Vale, pues una... Tengo que decir otra, me parece. Cuando tú me digas. Ya está. Mira, en 2 o 3 gráficos has puesto en la parte superior una frase en la que yo puedo interpretar, pero me gustaría preguntarte qué es lo que has leído y has sintetizado en esa frase, que me llama mucho la atención. La frase es, has puesto entre paréntesis, mente es el reflejo en el tiempo de la mente. Ángel Solar.
Ángel Solar. Hasta al principio. El ángel solar ha puesto. Es el ángel solar. Cuando aparece en una esquina, aquí a la derecha, un ala. Ahí. Ahí. Mente aquí es el reflejo en el tiempo de la mente. En la eternidad. Del ángel solar. De la mente del ángel solar. Sí, el papel del ángel solar un poco. De la mente del ángel solar. Es que Y la está eternidad. cortado con un paréntesis. Sí, es que he puesto un paréntesis. Sí, es que vale. Hay un paréntesis entre medio del paréntesis. Sí, bueno, no te he dicho la frase completa. Que lo que me gustaría es, ¿qué es lo que te ha llevado a poner la frase? Bueno, fíjate, es una cita de Vicente, de 1081, y en principio quería que veráis que el ángel solar, en el momento que estás en mente abstracta, el ángel solar está ahí guiando un poco, está ayudando. Esa es la respuesta muy resumidamente. Pero, pues mira, mami, vale. Pues esto, diría que en el fondo la mente abstracta te está siendo ayudada por el ángel, guiada por el ángel, o respaldada. No diría nada más profundo. Vale, vale. ¿Quería decir José alguna? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta más por responder aquí? Creo que no, ya. José, ya estamos. Vale. Ya. Yo quería centrarme en algo que creo que es muy importante, ver lo material y lo espiritual dentro de la misma escala o línea de graduación, simplemente con distintos grados de vibración. Como se ha dicho ahí, cuando la oscilación cada vez es más corta, el nivel de vibración es cada vez más alto. Esto lo utilizan los alquimistas, lo utilizan los herméticos para saltar obstáculos, para quedar por encima de lo que es inferior. Entonces, lo vengo diciendo muy a menudo porque yo lo pongo en práctica y funciona. Cuando realmente quieres estar por encima de verlo como observador, tienes que estar en la misma escala, ver que todo pertenece a la misma escala, tanto la oscuridad como la luz, el bien, el mal, lo superior, lo inferior, está todo dentro de la misma escala, pero con distinta graduación. Y pertenece a lo mismo, no hay nada fuera del plan, es todo lo mismo, es incluyente. Simplemente los alquimistas, al igual que los herméticos, lo que hacen es estar por encima, en esa escala, centrarse en esa graduación más superior, en ese nivel de vibración más superior, para de ahí ser observador, y le influye menos la oscilación baja o la densidad, que sería lo que es la más cerca de la materia. Yo creo que funciona y nada, y de alguna forma os propongo que lo intentéis a ver si realmente es válido. Yo creo que funciona. Simplemente si puedes poner un momentito la última diapositiva. Creo que sí, que es la última de todas. No, antes. Esta. ¿Antes? Sí. La que tiene ahí es esa. Esta de la primera orden. Exactamente, esa. Yo supongo que más de uno se habrá dado cuenta, pero es que me ha resultado curioso, si veis ahora mismo la imagen que tiene, luz, amor y poder. Justo a la derecha tiene lo que es la gran invocación, la luz, el amor y el poder, las correctas relaciones, la buena voluntad y la voluntad del bien, son los que tiene que restablecer el plan en la tierra. Entonces me ha resultado muy curioso y muy bonito el que tiene ahí precisamente todo lo que le da la gran invocación, solo ese detalle. Ya está, gracias. Yo quería hacer un comentario. José, hay otra explotación de esa analogía del péndulo, y del simbolismo de la cruz como forma para avanzar en el camino espiritual. Muchas veces nos encontramos con obstáculos. Creo que ayer Carmen lo explicaba muy bien, cuando tenemos el obstáculo y no vemos otra cosa. El ejemplo de la cruz
nos puede servir como un recordatorio, el recordarnos a nosotros mismos del trabajo, en la línea el cuarto camino habla muchas veces de la importancia de la atención, entonces hace mención del recordarnos a sí mismos como una especie de diversas técnicas para en un momento dado, ante un obstáculo, recordarnos el trabajo de atención como método para superar los obstáculos que se nos están presentando en la vida. La cruz podría ser un método para acordarnos ante estos obstáculos que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿De qué forma? Fijaros que la cruz nos puede servir para proporcionarnos un ensanchamiento espacial y temporal para relativizar el obstáculo y el problema que tenemos. En la línea horizontal, ante el obstáculo podemos hacer un ensanchamiento espacial y ver que el problema que nosotros tenemos, hay problemas mucho más serios en la vida cotidiana, y podemos ver que el nuestro es uno más y posiblemente, casi seguro, mucho más pequeño que el que tienen otras personas. Y también podemos ver que otras personas con menores capacidades han podido resolver estos problemas similares. En cambio, en el eje vertical, que es un eje que podríamos representar el tiempo, fijaros que entre el espacio y el tiempo está el centro, donde no existe ni el espacio ni el tiempo, pero en el eje vertical podemos representarnos a nosotros mismos como desde abajo, el pasado avanzando hacia el futuro, ¿no? Y en el centro está el presente. Entonces, podemos vernos que en tiempos pasados, en ese eje vertical, nosotros se nos han presentado obstáculos que creíamos insuperables y con esfuerzo y tesón los hemos ido avanzando. ¿Y por qué no? Si ante obstáculos que hemos tenido en el pasado, ¿por qué no ante este obstáculo que tenemos en este momento no podemos hacer como hemos hecho en el pasado? O sea, trascenderlo, mutarlo, y con la absoluta seguridad de que en el futuro se nos presentarán también otros similares o diferentes, desconocidos, pero que también podremos avanzarnos. Entonces, este simbolismo de la cruz que nos puede recordar el recurso a ensanchar nuestra conciencia en un plano espacial y otro temporal como método para resolver los conflictos y los problemas que se nos presentan. Pequeño apunte, lo que ella comentaba del ascensor, el Antakarana, ¿no? Simboliza el Antakarana, una línea por donde la energía puede circular consciente y libremente, que va de un plano a otro y siempre aparecen las esferas y esa línea que las atraviesa, que garantiza como el contacto entre un plano y otro. ¿Lo ves así, Ferran? Antakarana, literalmente, para conocimiento arcano, une las mentes concreta y abstracta. Básicamente va de los planos, desde el subplano más elevado de la mente concreta a los subplanos de la mente abstracta. Pero queda en mente todo. De todas maneras, hay otros Antakaranas que insinuaba Vicente Beltrán, ya más allá de Budi, entre Budi, alma, etc. A eso me refiero. Que hay otro Antakarana, por ejemplo, que requiere un impulso desde atma para determinados planos ya dentro de Budi, etc. Hay alguna imprecisión, como el compañero me lo ve, hay algún detalle aquí que quedaba ambiguo, por eso. El vacío entre Manas y Budi, a veces había alguna imprecisión en lo que dijo, o quería decir y no se entendió bien, ¿no? Pero Antakarana es entre mente y mente, ¿no? Oye, es Antakarana, Maruja, será el que tiene ya la jerarquía, ¿no? El otro. Eso digo. No, de cada uno, individualmente. Ya.